La madrugada era tranquila en el pequeño pueblo de Andalucía. Afuera, solo se escuchaba el canto de los grillos y el suave susurro del viento meciendo las cortinas de mi habitación. Me desperté con una sed insoportable. Mi garganta estaba seca, como si hubiese pasado horas sin probar agua. Con los ojos aún pesados por el sueño, me levanté de la cama y caminé descalza por el frío suelo de madera, cruzando el pasillo oscuro que llevaba a la cocina. La luz tenue del farol de la calle se colaba por las ventanas, proyectando sombras en las paredes. Me sentía atrapada en una especie de sueño borroso, como si la realidad se desdibujara con cada paso que daba. Al llegar al baño, giré la manija de la puerta sin pensarlo 2 veces. Pero lo que vi al otro lado me dejó completamente paralizada. A través del vapor que envolvía el baño, distinguí la figura de un hombre bajo el chorro de agua caliente. Su espalda ancha y firme estaba parcialmente cubierta por la cortina del baño, pero su silueta se marcaba a través del vapor. Mi respiración se cortó. No era la visión en sí lo que me congelaba en el sitio, sino la identidad de aquel hombre. Era Gabriel, el mejor amigo de mi padrastro. Gabriel era un hombre reservado, de presencia imponente, pero siempre había mantenido cierta distancia conmigo. Desde que había llegado al pueblo para ayudar con los viñedos, se había vuelto una presencia constante en mi casa. Siempre educado, siempre atento, pero con un aura de misterio que me intrigaba más de lo que me atrevía a admitir. No debería estar aquí. Debería haberme dado la vuelta y salir corriendo, fingiendo que nunca había pasado esto. Pero algo dentro de mí me mantenía inmóvil, observándolo sin poder apartar la mirada. Mi cuerpo se negaba a obedecer a mi mente. Gabriel pareció percibir mi presencia. Giró levemente el rostro, y sus ojos oscuros encontraron los míos a través del vapor. ¿Lucía? Su voz grave rompió el silencio, vibrando en el aire espeso de la habitación. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Mi boca se abrió, intentando encontrar alguna excusa, pero no fui capaz de decir nada. Y entonces él dijo algo que me dejó sin aire. Si has entrado, ¿por qué no te quedas? Sus palabras flotaron en el ambiente, cargadas de un significado que me aterrorizaba y me atraía al mismo tiempo. Me estremecí, sintiendo una oleada de calor subir por mi cuello. Todo en mí gritaba que debía salir de allí de inmediato. Pero no lo hice. Con una mezcla de confusión, adrenalina y una emoción que no quería reconocer, di un paso dentro del baño y cerré la puerta detrás de mí. La humedad del vapor se adhería a mi piel mientras la puerta del baño se cerraba detrás de mí con un sonido sordo. Mi corazón latía con una intensidad casi dolorosa, como si mi propio cuerpo me estuviera advirtiendo que esto no tenía marcha atrás. Gabriel me miraba en silencio, sus ojos oscuros fijos en los míos, sin moverse ni un centímetro bajo el chorro de agua caliente. Las gotas resbalaban por su piel bronceada, marcando cada músculo con un brillo húmedo. Su presencia lo llenaba todo. No esperaba verte aquí, murmuró con una voz grave y rasposa, cargada de un matiz que me hizo estremecer. Yo tampoco esperaba verme allí. Pero ahí estaba, atrapada en un juego que no terminaba de comprender, con la adrenalina corriendo por mis venas y un calor que me quemaba desde dentro. Bajé la mirada, consciente de mi respiración acelerada. Debería decir algo. Debería darme la vuelta y fingir que esto no había pasado. Pero cuando levanté la vista otra vez, él ya estaba más cerca. Si quieres irte, ahora es el momento, susurró, sin apartar la mirada de mí. Era una advertencia. Una última oportunidad. Pero yo no me moví. Gabriel soltó un suspiro entrecortado y desvió la vista por un segundo, como si estuviera luchando consigo mismo. Yo sentí mis piernas temblar levemente, no de miedo, sino de una tensión diferente, desconocida. Él levantó la mano, como si fuera a tocarme, pero se detuvo en el último momento. Nos separaban escasos centímetros. Esto es un error, Lucía, dijo en voz baja. Lo sé, respondí casi sin aliento.
Un silencio denso se instaló entre nosotros. Solo el agua cayendo contra los azulejos rompía la quietud del momento. Pero en lugar de alejarme, me acerqué aún más. Mis dedos temblaban cuando los levanté, dudando por un instante antes de rozar la piel húmeda de su brazo. Su cuerpo se tensó bajo mi toque, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi algo en su mirada que me dejó sin aire, un fuego latente, contenido con un esfuerzo casi doloroso. Yo lo había encendido. No sabes lo que estás haciendo, advirtió con la mandíbula apretada. Tal vez sí lo sé, contesté, sorprendida por la seguridad en mi propia voz. Gabriel cerró los ojos un segundo, como si intentara buscar control, pero cuando los abrió de nuevo, su expresión había cambiado. Algo se rompió en él. Con un movimiento firme pero contenido, me tomó de la muñeca y me acercó más a su cuerpo, hasta que pude sentir el calor que irradiaba su piel. Mi aliento se atascó en la garganta, y el peso de su mirada sobre mí me dejó sin palabras. Dime que me detenga, susurró. No lo hice. Entonces sus dedos rozaron mi cuello, con una caricia lenta, casi tortuosa. Su contacto era un ancla, un abismo, una invitación. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La culpa me devoraba desde dentro cada vez que recordaba aquella noche, pero al mismo tiempo, una parte de mí la volvía a revivir una y otra vez, incapaz de apartarla de mi mente. En la mesa, durante el desayuno, Gabriel evitaba mirarme, pero cuando lo hacía, sus ojos me decían todo lo que su boca callaba. Estás distraída, hija, comentó mi madre una mañana, con el ceño fruncido mientras me servía café. Yo parpadeé, intentando aparentar normalidad. No dormí bien, respondí rápidamente, evitando la mirada de Gabriel, quien sorbía su café en silencio. Él era el único que entendía lo que estaba ocurriendo dentro de mí, porque estaba pasando por lo mismo. Pero mientras yo intentaba actuar con normalidad, él se mostraba más distante que nunca. Frío. Indescifrable. Y eso solo lograba desesperarme más. Fue una tarde lluviosa cuando finalmente nos enfrentamos. Yo estaba sentada en el salón, con un libro en las manos, pero mi mente estaba en otra parte. Gabriel entró en la casa empapado, su cabello goteando mientras se quitaba la chaqueta mojada. Nuestras miradas se cruzaron en un instante. Él no dijo nada, pero avanzó con pasos firmes hasta quedar frente a mí. Se inclinó ligeramente, dejando que el olor a lluvia y tierra mojada me envolviera. No podemos seguir con esto, murmuró. Su voz era áspera, como si le costara pronunciar esas palabras. Lo sé, mentí. Porque en el fondo, no quería detenerme. Gabriel cerró los ojos con frustración. Sabía que ambos estábamos perdidos. Y cuando levanté la mano para tocarlo, esta vez, no me detuvo. El sonido de la lluvia golpeando los cristales llenaba la casa de un eco hipnótico. La tarde avanzaba lenta, casi detenida en el tiempo, y el aire entre nosotros se volvía más denso, más cargado. Después de aquella noche en el baño y el tenso encuentro en el salón, todo había cambiado. Gabriel evitaba quedarse a solas conmigo, pero sus miradas lo delataban. No importaba cuántas veces intentara alejarse, siempre había un instante en el que su autocontrol flaqueaba. Y yo lo sentía. Era como un juego silencioso, una batalla en la que ambos éramos enemigos y prisioneros al mismo tiempo. Ese día, mientras la lluvia seguía cayendo sin tregua, me encontré sola en la casa. Mi madre había salido a visitar a una vecina y no volvería hasta la noche. Me quedé en mi habitación, con un libro abierto en las manos, pero sin poder concentrarme en las palabras. Mi mente estaba en él. Escuché la puerta de la entrada abrirse y mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Me levanté y fui hasta el pasillo. Gabriel estaba de espaldas, quitándose la chaqueta empapada, sacudiéndose la humedad de los cabellos oscuros. ¿Dónde está tu madre?, preguntó sin mirarme. No volverá hasta tarde,
respondí. Silencio. Él dejó la chaqueta sobre la silla del comedor y giró apenas el rostro hacia mí. Sabía lo que significaba estar solos. No deberíamos estar aquí, murmuró, más para sí mismo que para mí. Pero no hizo el más mínimo intento de irse. Me mordí el labio, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y adrenalina recorrerme el cuerpo. Sabía que debía apartarme, que lo correcto era quedarme en mi habitación hasta que él se fuera. Pero en lugar de eso, di un paso adelante. No entiendo por qué sigues luchando contra esto, susurré. Gabriel soltó una risa baja y amarga, pasándose una mano por la nuca. Porque no está bien, Lucía. Entonces dime que no lo quieres. Él se quedó en silencio. No podía decirlo. Dímelo, insistí, mi voz apenas un murmullo. Y entonces lo vi ceder. Fue un instante, un pequeño colapso en su muro de resistencia, pero bastó para que todo se derrumbara. Cruzó el espacio que nos separaba en un solo movimiento y me atrapó entre la pared y su cuerpo cálido. Sus manos temblaban, su respiración estaba alterada. Esto va a destruirnos, susurró. Déjame decidir si quiero ser destruida, contesté sin apartar los ojos de él. Y entonces me besó. No hubo suavidad, no hubo dudas. Fue un beso hambriento, contenido demasiado tiempo. Sus labios eran firmes, desesperados, su lengua rozó la mía con una necesidad que me hizo perder el equilibrio. Me sujetó por la cintura, pegándome más a él, como si intentara borrar cualquier espacio entre nuestros cuerpos. El sonido de la lluvia afuera se volvió lejano. Solo existíamos nosotros. Sus dedos se deslizaron por mi espalda, trazando un camino de fuego sobre mi piel cubierta por la tela fina de mi vestido. Sentí un escalofrío cuando su mano bajó hasta mi cintura, explorando con lentitud, con una intensidad que me dejó sin aliento. Dime que pare, susurró contra mi boca. Yo no podía. Él apretó los ojos, su frente apoyada en la mía, luchando consigo mismo. Pero la batalla ya estaba perdida. Con un movimiento ágil, me tomó en brazos y me llevó hasta el sofá. Me sentó sobre sus piernas, sujetándome de la cintura, dejando que mis piernas quedaran a cada lado de las suyas. Era peligroso. Era una locura. Pero era inevitable. Mis manos recorrieron su cuello, sus hombros, mientras sus labios descendían por mi mandíbula, rozándome con una lentitud que era pura tortura. Cada beso suyo era un veneno del que no quería desintoxicarme. Pero justo cuando sus dedos rozaron el borde de mi vestido, escuchamos el sonido de un auto deteniéndose afuera. Mi madre había vuelto. Ambos nos congelamos. La realidad cayó sobre nosotros como un cubo de agua helada. Me levanté de golpe, sintiendo la piel arder de la tensión. Gabriel se pasó las manos por el rostro, como si intentara borrar todo rastro de lo que había pasado. El sonido de la puerta de la entrada hizo que mi corazón latiera con fuerza. Mi madre estaba en casa. Y yo acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. El sonido de la puerta de la entrada resonó en la casa como un disparo. Mi respiración se cortó, y de inmediato me aparté de Gabriel, sintiendo el calor de su piel aún ardiendo en la mía. Mi madre estaba en casa. Él se pasó las manos por el rostro y se levantó del sofá en un movimiento tenso, como si su propio cuerpo aún estuviera procesando lo que acababa de suceder. Nos habíamos dejado llevar demasiado lejos. Yo apenas tuve tiempo de alisar mi vestido con las manos y dar unos pasos hacia atrás cuando mi madre apareció en la puerta del salón, cargando unas bolsas de compras. No esperaba encontrarlos aquí, comentó con un tono ligero, pero con una mirada curiosa que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. Gabriel, en su eterno autocontrol, ya estaba completamente sereno. La lluvia me atrapó antes de poder volver a la cabaña, dijo con naturalidad. Estaba conversando con Lucía mientras esperaba que pasara. Yo no dije nada. No podía.
Mi madre asintió, pero me lanzó una mirada de soslayo. ¿Había visto algo? ¿Sospechaba? Bueno, Gabriel, ya que estás aquí, quédate a cenar, dijo finalmente, dándose la vuelta para ir a la cocina. No respondí, pero noté la ligera tensión en la mandíbula de Gabriel. Sabía que quedarse bajo el mismo techo después de lo que había pasado sería un suplicio. Pero tampoco podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Claro, murmuró. Y así comenzó la noche más larga de mi vida. La cena transcurrió en una calma artificial. Yo no podía mirarlo. Cada vez que levantaba la vista y lo encontraba ahí, sentado frente a mí, recordaba el sabor de su boca, la presión de sus manos en mi piel. Él, en cambio, era pura indiferencia. Mantuvo la compostura en todo momento, respondió a las preguntas de mi madre con su tono tranquilo de siempre y hasta esbozó alguna sonrisa casual. Si alguien lo miraba desde fuera, jamás pensaría que apenas una hora antes había tenido sus manos sobre mi cuerpo. Y eso me frustró más de lo que debería. Era como si todo lo que había pasado no significara nada para él. Cuando terminó la cena, Gabriel se levantó con calma y agradeció a mi madre por la comida. Debo volver a la cabaña. Mañana hay mucho trabajo en los viñedos, dijo. Yo observé en silencio cómo se ponía la chaqueta y se dirigía a la puerta. Ni una sola mirada. Ni una sola palabra para mí. Y fue en ese momento cuando lo supe, se estaba arrepintiendo. Lucía, acompaña a Gabriel hasta la entrada, dijo mi madre de repente. Me quedé paralizada. Pero no podía negarme sin levantar sospechas. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y lo seguí hasta la puerta. Cuando estuvimos fuera, en la penumbra del portal, Gabriel se detuvo y se giró hacia mí. El aire frío de la noche me envolvía, pero aún podía sentir el calor de su cercanía. Esto no puede volver a pasar, murmuró, con la voz baja pero firme. Sentí una punzada en el pecho. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Lucía, su voz sonaba cansada, como si estuviera peleando consigo mismo. No podemos seguir con esto. Supe que hablaba en serio. Había decidido poner un fin a lo nuestro antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo que él no entendía era que ya era demasiado tarde. ¿Y si yo no quiero que termine? Susurré. Su expresión se endureció. No tienes idea del peligro en el que estás jugando, sus palabras fueron un susurro tenso. Dímelo, desafié. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. El viento agitó mi cabello, y por un momento, vi algo en sus ojos. Duda. Él quería seguir tanto como yo. Pero entonces apretó la mandíbula y dio un paso atrás. Adiós, Lucía. Y se marchó. Lo observé alejarse en la oscuridad, sintiendo un vacío helado expandirse en mi pecho. No podía aceptarlo. Porque sabía que él también me deseaba. ¿Y si él no iba a ceder? Yo haría que lo hiciera. Las noches siguientes fueron un tormento. Intenté distraerme, llenar mi mente con otras cosas, pero todo me llevaba de regreso a él. A Gabriel. A su mirada ardiente bajo el vapor del baño, a la presión de sus manos en mi cintura, a la forma en que su voz tembló cuando me dijo que no podía seguir. Pero sobre todo, a su última mirada antes de marcharse. No era una despedida. Era un grito de auxilio. Sabía que estaba peleando consigo mismo, que intentaba resistirse a lo inevitable. Pero si había algo que había aprendido de él en todo este tiempo, era que no era un hombre que solía perder el control. Hasta que llegué yo. Y ahora, yo quería verlo derrumbarse otra vez. Era medianoche cuando salí de casa. Mi madre dormía profundamente, y el pueblo estaba sumido en un silencio absoluto, solo interrumpido por el murmullo del viento entre los árboles. Me envolví en un abrigo ligero y caminé hasta la cabaña donde Gabriel se quedaba cuando trabajaba en los viñedos.
Sabía que estaba despierto. Las luces de su ventana aún brillaban en la oscuridad. Mi corazón latía con violencia dentro de mi pecho cuando toqué la puerta con los nudillos. Pasaron unos segundos de silencio absoluto antes de que escuchara pasos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Descalzo, con los pantalones de lino holgados y una camiseta de manga larga arremangada hasta los codos. Su cabello oscuro estaba desordenado, y sus ojos se entrecerraron al verme. Lucía, su voz era una advertencia. Yo no dije nada. Solo entré y cerré la puerta detrás de mí. Ya no le iba a dar opción. Él dejó escapar un suspiro largo y se pasó una mano por el rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine porque quiero hablar contigo, mentí. Sus ojos brillaron con impaciencia. No tienes nada que decirme que no pueda esperar. Ah, no. Di un paso más cerca. ¿Ni siquiera que he estado pensando en ti cada noche? Su mandíbula se tensó. Lucía. Ni que no puedo dejar de recordar cómo me tocaste. Cerró los ojos con fuerza, como si necesitara toda la voluntad del mundo para no acercarse. Pero yo no quería que se contuviera. Con lentitud, solté el abrigo de mis hombros, dejando que cayera al suelo. Bajo él, solo llevaba un vestido de tela fina, tan ligero que dejaba entrever la curva de mi cuerpo a la luz de la lámpara. Vi cómo sus pupilas se dilataban. ¿Quieres que me vaya? Pregunté en un susurro. No respondió. Solo se quedó ahí, observándome con una mezcla de frustración y deseo ardiente. Dímelo, insistí. Dime que no me quieres aquí y me iré. Su respiración era pesada, su pecho subía y bajaba con un ritmo peligroso. Pero aún así, no me dijo que me fuera. Al contrario. Cuando di otro paso adelante, él retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Y entonces su autocontrol finalmente colapsó. Con un gruñido bajo, me sujetó por la cintura y me jaló hacia él, atrapándome entre su cuerpo y la pared de madera. Eres un problema, Lucía, murmuró contra mi piel. Mis dedos se deslizaron por su nuca, perdiéndose en su cabello. ¿Y te gusta tener problemas? Maldita sea. Y entonces me besó. Pero esta vez no hubo contención. Esta vez fue pura necesidad. Pura rendición. Sus manos recorrieron mi espalda, deslizándose con avidez por la tela fina de mi vestido. Cada caricia suya era una confesión sin palabras. Había perdido la batalla. Y yo también. La madrugada pasó en un parpadeo. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, yo aún estaba en su cama, con su brazo pesando sobre mi cintura. Mi corazón latía lento, tranquilo. Como si todo en mi mundo finalmente estuviera en su lugar. Pero entonces lo sentí moverse. Abrió los ojos con lentitud, y su expresión cambió en cuanto me vio a su lado. No era culpa lo que vi en ellos. Era decisión. Y antes de que pudiera decir algo, susurró. Lucía, nos vamos. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Se incorporó, pasándose una mano por el cabello, y me miró con seriedad. Si nos quedamos, esto nos va a explotar en la cara. No quiero esconderme. No quiero que tengas que fingir. Así que nos vamos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿De verdad me estaba pidiendo que lo dejara todo? Gabriel, esto es una locura. Sí, pero es nuestra locura. Me miró con intensidad, como si estuviera dándome la única opción posible. O vienes conmigo, su voz bajó un tono, o esto se termina aquí. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Tenía que elegir. ¿Me iría con él, arriesgándolo todo? ¿O me quedaría y lo dejaría marcharse de mi vida para siempre?